Bienvenidos a la teleclase número 3, de esta materia de Sociología General, en la cual vamos a abordar otro de los fenómenos más estudiados quizás dentro de la sociología y algo que a nosotros nos llama mucho la atención a diario. Siempre cuando transitamos por las calles de nuestra ciudad, en donde vivimos, vamos a empezar a observar que hay gente vestida de una manera, de una determinada forma, y somos capaces de diferenciar la clase social o la posición que ocupa esa persona dentro de la sociedad en función de sus condiciones en las cuales los vemos. Esto es un fenómeno muy estudiado por la sociología que se conoce como estratificación social. Es decir, que por diferentes motivos, por diferentes razones, por diferentes causas, una persona ocupa diferentes posiciones dentro de la estructura social. Y esas posiciones son claramente identificables. Esto no es una valoración de si está bien o está mal. Esto ocurre y es un fenómeno que como tal vale la pena ser estudiado y que de hecho ha sido estudiado por todos los autores de la sociología. Entonces, ¿por qué vemos que existen personalidades o personas que tienen más prestigio, más poder, más dinero y muchas, en realidad las personas que no acceden a estos beneficios desean o aspiran convertirse en estas personas y por lo tanto tienen una cierta legitimidad desde ese punto de vista? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre el fenómeno de estratificación social a lo largo de toda esta teleclase. Como podemos observar, dentro de esta teleclase, el tema de la estratificación social va a estar tocado desde el punto de vista de la desigualdad, tanto al interior de los países como entre los distintos países. Esto vale la pena aclarar. La estratificación social, como un elemento teórico y una categoría de análisis, está presente en todas las sociedades. Todas las sociedades de una u otra manera estratifican y clasifican a grupos enteros de personas dentro de esa sociedad. En el interior de los países vamos a tener el aporte de las tres teorías. El funcionalismo a través de la meritocracia, esta teoría de Durkheim en la cual cada ser humano tenía una función dentro de la sociedad, un rol que cumplir, una conducta que se esperaba de él y por ende la posición que esa persona ocupaba iba a estar según cuán bien desempeñar ese rol, según cuán bien él lo hiciera dentro de esa sociedad en base al mérito, iba a escalar dentro de la posición social que tuviera y dentro de su sociedad. Luego vamos a tener el aporte de Marx. Marx establecía que obviamente iba a haber dos clases sociales que, bueno, en su teoría discurrían en el conflicto, terminaban en un conflicto, pero que esas dos clases sociales, y dependiendo qué patrimonios materiales tuviera uno y otro, iba a ser en cuál lugar de la posición social caía. Así los proletarios, dueños de su fuerza de trabajo, eran las clases más postergadas, las clases más bajas, y obviamente los dueños de los medios de producción eran las clases más acomodadas, las clases más altas. Y luego finalmente vamos a tener a Max Weber, en la cual, como recuerdan, Weber pensaba o sostenía que las creencias de las personas sobre el mundo modificaban su conducta y construían la sociedad en función de esa visión general que tenían de su entorno circundante y por eso la clase, el estatus y el partido al cual ellos pertenecieran iba a ser el determinante de su posición social. Pero a la vez, como todas las sociedades tienen su correlato de estratificación, vamos a tener que el mundo, como una sociedad de estados, como una sociedad de naciones, va a tener también su propio sistema de estratificación social. Y así vamos a tener dos grandes teorías. La primera teoría, la teoría de la modernización, la teoría del desarrollismo, la teoría aplicada desde el evolucionismo darwiniano, que hablaba que determinados países tenían determinadas riquezas por su historia, por su evolución continua dentro de la economía global y por ende los países más postergados, los países más subdesarrollados tenían otra porque no habían alcanzado, no habían logrado desarrollar todo lo que era su sistema de su economía, su sistema industrial y por ende, bueno, eventualmente en algún momento, cuando fueran avanzando en distintas etapas, en distintas fases de su economía, iban a llegar al estado final de desarrollo como las economías más grandes del mundo. Surge obviamente una crítica de esta teoría que apela al evolucionismo y a la modernización, que es la teoría de la dependencia. Esto es, autores, sobre todo latinoamericanos, aunque hay algunos aportes de otros autores, como por ejemplo de autores egipcios, que han trabajado la teoría de la dependencia. Bueno, ellos dicen, esto no es tan así.
este sistema en el cual estamos inmersos de países desarrollados y países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es el término que se utiliza actualmente, ocurre por una división internacional del trabajo entre los distintos países y que, bueno, en definitiva, la posición que ocupa cada uno es el rol que este sistema le delegó a esos países, y cambiar estas condiciones es extremadamente difícil para los países. Pero bueno, este es un tópico que avanzaremos a lo largo que continuemos con la teleclase. Los conceptos teóricos claves, entonces, que van a ser necesarios a la hora de abordar las cuestiones de desigualdad tanto al interior de los países como entre los países. El primero es el de estratificación social, que es un sistema mediante el cual se categorizan en grupos enteros de personas dentro de una sociedad. Es decir, se ubica a los distintos miembros de una sociedad en escalones, en función de distintos factores. Esos factores van a ir cambiando de sociedad en sociedad, pero lo importante es que este sistema de categorización va a existir. Por lo tanto, es importante prestarle atención como una categoría del pensamiento, bueno, hoy del abordaje científico a la estratificación social. Luego vamos a tener el tipo de estratificación social, es decir, si bien es cierto que existe, bueno, ¿qué categorías podemos encontrar dentro de la propia estratificación a la hora de hablar de este fenómeno de la desigualdad? Allí vamos a tener dos grandes parámetros para poder abordar el tema de los tipos de estratificación social. Algunos si son abiertos o más cerrados, si permiten más la movilidad o menor la movilidad, y la relación entre los individuos. El primero que vamos a tener es la esclavitud. Obviamente la esclavitud es un sistema que ya está en desuso. No, si bien en el mundo existen personas esclavas, no es un sistema que esté ampliamente adoptado y legitimado. Las personas que son esclavas hoy en día en el mundo están esclavas por delitos. Es decir, es un delito la esclavitud en gran parte del mundo. Es un sistema donde una persona poseía a otra y claramente la división social está dada por quién es el dueño de la otra persona, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el sistema de castas sociales. El sistema de castas, el más ejemplificador a lo largo del mundo, es el de la India. Básicamente existía una pirámide social en la cual las castas de determinadas posiciones podían interrelacionarse y otras que no. Entonces ese sistema era, si bien no tan cerrado quizás como la esclavitud, era un sistema ampliamente cerrado y la movilidad era bastante de poca magnitud. Finalmente vamos a tener lo que hoy conocemos y que es la forma de estratificación social más moderna y más difundida hoy en día en el mundo entero, que son las clases sociales. Básicamente quienes tengan dentro de la sociedad una mayor cantidad de prestigio, poder y dinero van a tener una posición social o una clase social un poco más favorecida que aquellos que no lo tengan. Y esto obviamente condiciona sus oportunidades, sus accesos y sus beneficios. Ahora bien, cuando abordamos entonces el problema de la cuestión de la desigualdad entre los países, vamos a empezar a ver el tema de la teoría de la dependencia. ¿Qué ocurre? Durante mucho tiempo, desde los inicios de la reflexión económica, vamos a tener a David Ricardo o Adam Smith. Ellos iban a decir que los países tenían una dotación de recursos económicos, capital, etcétera, que los hacían competitivos o le otorgaban una ventaja comparativa en función de esa dotación de recursos, y por ende cada país debía especializarse para su propio beneficio en aquello que fuera mejor. Entonces, durante mucho tiempo que se trató o que esta teoría económica había progresado y que había avanzado en el mundo, los países, por ejemplo, más periféricos como los de la región latinoamericana, estaban o poseían una mejor dotación de recursos económicos para producir materias primas y bienes poco industrializados, dadas sus grandes extensiones, sus enormes riquezas naturales y demás. Mientras que los países centrales, pensando sobre todo en la Europa occidental, tenían capacidad más industrial porque su dotación de recursos estaba orientada hacia una capital intensivo, por lo tanto el conocimiento, la inteligencia y la industria hacían que ellos fueran mejores, o sea, tuvieron una ventaja comparativa mejor a la hora de establecer o de vender productos, de producir productos, valga la redundancia, industriales.
La teoría de la dependencia viene a criticar esto. Va a decir que, bueno, no necesariamente todos los países que sean subdesarrollados van a llegar a un estadio de desarrollo, porque básicamente no había una línea de tiempo que estipulara, bueno, luego de, supongamos, 200 años, ibas a ser desarrollado si hoy estabas en vías de desarrollo. Esto, bueno, la teoría de la dependencia lo va a criticar. Vale la pena destacar que la teoría de la dependencia no es una sola teoría, sino que se trata de un conjunto de autores que reflexionaron más o menos en torno a los mismos principios. La negación de una continuidad lineal en el tiempo de la economía, la imposibilidad de decir, bueno, muy probablemente dentro del sistema en el cual están insertos nuestros países puedan desarrollarse por sí mismos si continúan este camino. Por lo tanto, bueno, todo este conjunto de autores que trabajó la teoría de la dependencia hablaban de que justamente los países estaban en dependencia del sistema de la economía mundial y obviamente de las potencias desarrolladas o de las economías más desarrolladas. Por lo tanto, bueno, para seguir avanzando, estos dos conceptos de estratificación social y de división internacional del trabajo y teoría de la dependencia son los que vamos a necesitar tener en claro para poder continuar con la actividad que sigue. Vamos a trabajar ahora con la situación problemática de la teleclase. Vamos a presenciar un video que explica un poco la teoría de Raúl Prebisch. Raúl Prebisch fue un economista argentino, uno de los principales dirigentes de la CEPAL. La CEPAL es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que tiene como objetivo emitir perspectivas, análisis, tendencias y analizar de manera permanente la economía en toda la región. La CEPAL es una sigla que significa Comisión Económica para América Latina. Entonces, lo que va a estudiar la CEPAL son las perspectivas, las tendencias, realizar diagnósticos acerca de la evolución de la economía en toda la región. Raúl Prebisch fue su primer secretario general y fue uno de los economistas que intentó pensar la economía regional como un todo y su ubicación dentro de lo que es el sistema de economía internacional. Prebisch llegó a una gran conclusión. Su principal preocupación fue por qué ocurría que de manera permanente los países latinoamericanos estaban casi condenados al subdesarrollo, a permanecer siempre en vías de desarrollo. Él veía que sobre todo desde la Primera Guerra Mundial en adelante, por más de que los países latinoamericanos producían cada vez más de sus bienes, cada vez le costaba más todavía adquirir bienes industriales y sostener un nivel de vida de toda su sociedad. Entonces, su principal reflexión giró en torno a esto. ¿Por qué ocurría que los países latinoamericanos, a pesar de ser cada vez más productivos, eran cada vez más pobres? Vamos a ver entonces a continuación este video que explica un poco la teoría de Raúl Prebisch y luego volvemos con las actividades. Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficit fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch,
ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo, pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías.
los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los tres grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja, por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí, en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Espero que hayan disfrutado del video sobre las explicaciones de la teoría del deterioro permanente de los términos de intercambio que formulara Raúl Prebisch allá por mediados del siglo XX para toda la región. Vamos a pasar ahora a la descripción de las actividades que deberán realizar en conjunto. La actividad 1 nos va a decir desde el punto de vista conceptual, es decir, pensando en el concepto y en los postulados de Prebisch, ¿qué entienden ustedes por deterioro de los términos de intercambio? ¿Qué significa deterioro de los términos de intercambio y qué obviamente consecuencias tiene para los países? La actividad número 2, vamos a presentar una situación hipotética. ¿Qué críticas podría realizar la teoría de la modernización? Piensen en el evolucionismo, las cuestiones lineales de la economía y demás, al enfoque de Raúl Prebisch. ¿Cuál es el rol de la cultura y el peso de lo tradicional en los modelos de desarrollo de América Latina? Es decir, ¿cuánto influye la cultura, nuestras tradiciones, nuestras maneras de ver el mundo? Podemos articularlo pensando un poco con el módulo 2 y las cuestiones del hábitus, las representaciones sociales y demás. ¿Cómo influye todo esto para que en Argentina se dé determinado modelo, Argentina y la región, se dé determinado modelo de desarrollo? Y finalmente la actividad número 3, le vamos a pedir que reflexionen y relacionen las implicancias que tiene el deterioro de los términos de intercambios con el papel del Estado en América Latina, es decir, cómo influye esta situación de manera genérica y constante del deterioro permanente de los términos de intercambio en el papel o en el rol que debe cumplir el Estado en América Latina. Nos vemos en unos minutos más. Muy buen trabajo.